con esto de este estilo, en el que la intención es compartir los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera y uno de ellos, sin duda, es el tema del podcasting. Y viene muy bien porque justo en estos días del mes de agosto, y para que los vean en diferido, de agosto de 2021, lanzo mi segundo libro y precisamente lo he dedicado al tema del podcasting, ¿no? Donde voy a compartir tips, recomendaciones, consejos, estrategias para poder producir un podcast desde cero y que puedan vivir, si se quiere, de su podcast. Así que bueno, esto es un poco lo que vamos a ver hoy, pero antes quiero presentarme. Yo primero soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en marketing y negocios. También me dedico a todo lo que tiene que ver con temas de creatividad. Soy productor multimedia, podcaster. Bueno, como les decía, publicando libros, me convertí en autor, columnista de diversos medios de comunicación y trabajo con estrategias digitales para empresas. Desde hace 15 años que trabajo en medios de comunicación, es por eso que el podcasting me resulta muy familiar, siendo muy cercano a la radio. Por eso trabajé durante muchos años en ese medio. Actualmente soy director creativo de la agencia de marketing Reading Digital, director ejecutivo de la revista digital reading.com. También, bueno, me encargo de dictar como talleres y conferencias sobre temas relacionados a mis áreas de dominio, que es la creatividad, la comunicación, el emprendedurismo y ahora todo el tema de producción multimedia. Bueno, parte de mi trabajo ha sido también la organización de eventos para individuos y empresas, también dictando talleres y conferencias para universidades y empresas privadas. En 2018 publiqué El tiempo y el lugar de las cosas, mi primer libro que está disponible en español y en inglés, en Amazon, en formato ebook y para toda Latinoamérica a través de Mercado Libre en formato impreso. También escribo columnas para diversos medios de comunicación, como les decía, entre ellos Reading Cast, que es mi podcast, en el que me encargo de entrevistar a personalidades de todo el mundo para hablar sobre temas que nos inspiran y nos hacen crecer como profesionales. En definitiva, todos los invitados que tengo en mi podcast son gente que tiene algo para contar, ¿no? Desde su profesión o desde su historia de vida. Y ahora estamos por lanzar, como les decía, mi libro que titulamos El fascinante mundo del podcasting. Y nuestro encuentro de hoy va a ser un brief por todo lo que se va a encontrar en ese libro y les voy a dar algunos secretos que se encuentran también ahí en esa publicación. Es por eso que vamos a ver ahora algo que preparamos con todo mi equipo para que tengan una idea de qué hay detrás del fascinante mundo del podcasting y quiero comenzar a leerlos a través del chat acá en Zoom. ¿Cuál es su relación con el podcasting? ¿Ya tienen podcast? ¿Cuál es su intención del por qué estar acá en esta conversación? Así que vamos a verlo y escríbanme en el chat. ¿Te consideras una persona creativa? ¿Sientes que tienes mucho para compartir con los demás? ¿Crees que la voz es un instrumento poderoso para transmitir mensajes e ideas que inspiren a habitantes de cualquier parte del mundo? Pues el podcasting es para ti y este libro es la guía que necesitas para comenzar con buen pie. Pues bien, te cuento que hay una audiencia online que está esperando a gente como tú, para que le cuentes con pasión, entusiasmo, profesionalismo y personalidad todo aquello que le quieras contar. Tan solo tienes que sumarte a la ola. Soy Rod Martínez y quiero ser tu guía en este viaje por el fascinante mundo del podcasting, de manera que, cuando enciendas el micrófono e inicies tu aventura, te sientas seguro en todos los aspectos. En este libro encontrarás toda la información que necesitas para crear un podcast desde cero y algunos consejos que pude aplicar durante mi desarrollo profesional que, como hombre de radio, me han servido para adaptarme al específico lenguaje del podcasting. Estructura, grabación, edición, publicación, promoción y monetización de tu podcast. Quiero ayudarte a que tu voz traspase fronteras y llegue a lugares a los que nunca hubieras imaginado llegar de otra manera. ¡Anímate! El fascinante mundo del podcasting te espera.
Bien, eso es parte de lo que van a encontrar en el libro que está por salir. De hecho, ya está publicado para la compra en... ¿Te consideras una persona creativa? Comenzó de vuelta. Está publicado para la compra en Hotmart. Así que en un ratito les cuento un poco más si quieren acceder a su formato ebook o su formato impreso. Bien, como lo ven, es un paseo muy interesante para aquel que tiene una idea de creación de podcast y necesita las herramientas para solucionarlo, ¿no? La realidad es que yo quiero siempre hacer énfasis, ¿no? En poder decirles a todos los creadores que están allá afuera que no hace falta ser o tener los instrumentos profesionales para arrancar un proyecto de podcast o una producción, ¿no? audiovisual para estar en YouTube o cualquier otra plataforma, sino que hay pasos que podemos ir dando para que eso se materialice y que en la medida de lo posible lo vayamos profesionalizando. Bien, así que recuerdo que tienen el chat para que nos escriban y si nos ven en diferido, dejen sus comentarios en donde sea que estén viendo este video. Bien, por acá nos dicen, por ejemplo, para romper el hielo empiezo yo, nos dice Hit, no tengo podcast, pero me encanta escucharlos. Y sí, lo que pasa es que ahora hay una tendencia que debemos aprovechar para que nosotros también como creadores podamos formar parte, ¿no? Yo creo que se abre la conversación, no solamente con disfrutarlos, sino también de poder crearlos. Hoy vamos a ver estos temas, chicos. Vamos a ver qué es un podcast, los tipos de podcast, qué equipo necesitamos si queremos crear un podcast, la importancia del guión u hoja de ruta y algunos consejos para grabar y editar. Y hay dos puntos importantes en esta lista que va a ser dónde alojaremos nuestros podcasts y qué onda esto de la difusión y la monetización. ¿Se puede ganar dinero con un podcast? Bueno, lo vamos a ver en un ratito. Eh, Vamos a arrancar por algo que pareciera ser muy básico, ¿no? Pero es primero definir qué es esto de un podcast. Es una palabra que a muchos nos resulta familiar, ¿no? A los que nos dedicamos a esto básicamente es parte de nuestro día a día, pero hoy hay muchos oyentes de podcast, ¿no? Como nos decían en el chat. Eso quiere decir que de repente naturalizamos al podcast, pero a veces olvidamos el concepto eh, digamos, directo de qué significa esto. Bueno, el podcast es un archivo primero multimedia. Vamos a lo básico, que se sube a internet y que este puede ser consumido en cualquier momento y desde cualquier lugar. ¿A qué le suena esto, no? A los videos en YouTube, a las transmisiones en streaming, a través de cualquier plataforma. Bueno, es la principal diferencia, quiero decir, entre la radio y el podcast es esta, ¿no? Que ustedes pueden acceder a este contenido cuando quieran, las veces que quieran, desde hasta diversas plataformas. Escucharlo cientos de miles de veces, si así lo prefieren, sin estar sometidos a los horarios, sin estar sometidos a las pautas que pueda imponer una estación de radio. Pero bueno, las radios también se están sumando a esta ola y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, resulta que hay un dato curioso sobre el tema del podcast y es que, ¿por qué se llama podcast, no? Y les presento a el periodista Ben Herbsley, quien escribió en el 2004 una columna para el diario The Guardian en la que hablaba sobre esta revolución de la creación de contenidos y la subida en Internet. Resulta que para ese entonces el iPad era el único con el que se podía acceder, el único dispositivo con el que se podía acceder a contenidos hablados, ¿no? Desde ese lugar. Y él asoció, ¿no? Con iPod, con podcast, lo terminó armando con el broadcast, con la transmisión a través del iPod, iPod Podcast. De ahí nace un poco esta historia del por qué se llama podcasting o por qué se llama podcast. Bien, podcasting sería la creación de contenidos hablados para estos dispositivos, ahora para cualquiera. Y resulta que hay un dato muy curioso que acompañó a esto, que fue el podcast, por qué se difundió de una manera tan masiva en ese entonces y por qué en la actualidad también sigue sucediendo. Bueno, resulta que en el 2004 también fue el año, no nada más del nacimiento de la palabra podcast, sino también de la aparición del RSS, que significa el Really Simple Syndication. Esto es un formato para distribuir contenidos por Internet. Muchos lo deben relacionar con los blogs, principalmente fueron los que aprovecharon la difusión de contenidos, pero bueno, a raíz de la creación del RSS, y su particularidad de actualizarse automáticamente una vez que cuando uno tiene acceso a una RSS en particular, esa RSS sube contenido, ¿no? Pues
Eso ayudó a que cada vez que se sube un contenido multimedia en formato audio, en el caso del podcast, la persona que tenía acceso a esa RSS podía disfrutar de las en tiempo real de esa RSS. Así funcionan los contenidos en streaming, prácticamente, con otra categoría o con otro nombre, pero es el mismo mecanismo. ¿Bien? Eso para que vayamos entendiendo los orígenes del podcast. A ver, yo los voy a seguir leyendo por acá. Recuerden que tienen el chat y los comentarios en YouTube para que nos dejen respecto a lo que van aprendiendo hasta el momento sobre el podcasting. Bien, Rob, perdón, resulta recién nos hicieron una pregunta, yo les dije que las dejábamos para el final, para que puedas responder después de la presentación, pero justamente preguntaban cuánto es la duración ideal de un podcast. sí, muy bien, es muy buena pregunta y lo vamos a ver en un ratito porque es uno de los puntos que Perfecto. voy a tratar. Bien. Bueno, antes de llegar a eso, porque es muy importante, esto ya les puede empezar a dar una idea, ¿eh? Si empezamos a desglosar los tipos de podcast. El primero, que necesariamente no es un tipo de podcast, sino un formato de podcast, pero yo lo llevo y lo sumo a esta lista que vamos a ver, es el daily podcast, básicamente un podcast diario. Y encontré estos dos ejemplos para que puedan tener una idea de este tipo de podcast. Uno producido por La Nación en colaboración con Spotify y otro que es de la CNN en español. El primero y el segundo son lo mismo. Son cápsulas que suben a diario, hasta varias veces al día, en el que resumen información. El Daily Podcast tiene esta particularidad, que es que se puede hacer siempre y cuando el productor del podcast tenga acceso fácil a la información. Es decir, que tampoco necesite mucho o no requiera mucho nivel de producción. Es decir, recibo la nota, la grabo, o sea, la leo, la grabo, alguien la edita con una pequeña cortinilla, con algún efecto y sube. Es decir, no necesita nada más que eso porque la información o la preproducción ya está bastante adelantada. Eso le da la posibilidad de ser diario o hasta publicarse varias veces al día diferentes episodios. Eso es el caso de estos dos, por ejemplo. Los pueden escuchar en Spotify, por cierto. Bueno, vamos a ver otro tipo de podcast. Es el podcast monográfico de un solo integrante. Y yo les traje ejemplos para que puedan ustedes tener alguna idea de ello. Bueno, ¿qué tiene que ver este podcast o cómo lo diferenciamos? Es el que hay un solo conductor, ¿no? Que es quien hace todo. Es este hombre del Renacimiento que hace de todo. Él escribe el guión, él se graba, él se edita, él sube. Puede en esa conducción de ese podcast leer algún guión específico, relatar algo como lo hace Mario Pergolini en su podcast Cuentos narrados por Mario Pergolini, donde él lee un cuento nomás. El otro podcast que pongo como referencia es la de Mario Guerra, que es un circoterapeuta mexicano. Él prepara un podcast en el que él pues da consejos relacionados a la salud mental. Y el que ven abajo se llama Un poco acerca de muchas cosas, que es mi futuro podcast que se estrena en septiembre. Es un podcast en el que yo leo un guión que ya hemos previamente preparado durante todo el año con mi equipo de redactores y es un podcast que va a abarcar diferentes temáticas en cada episodio, pero soy yo leyéndolo y comentándolo básicamente al micrófono. Es un podcast en solitario, vamos a resumirlo de esa manera. Bueno, luego está el podcast de entrevistas. Esta suele ser una de las primeras opciones, ¿no? Que nos encontramos a la hora de producir podcast y tiene muchos beneficios. Yo les dejo acá 4 ejemplos. El de Joe Rogan Experience, podcast muy controversial y que fue comprado por Spotify hace un año y medio más o menos a la fecha de esta grabación, de esta transmisión por mucho dinero, donde él entrevista a gente muy importante de todas las áreas. Armchair Expert es muy bueno, es Dax Shepard, donde se sienta en un sillón a hablar con celebridades sobre lo que se le ocurra. Marta de Baile es uno que escucho muchísimo, ella es mexicana, es una comunicadora, ella extrae su programa de radio y lo publica en formato podcast en diversas cápsulas. Y mi podcast, que es Reading Cast, que es el podcast que le comentaba al inicio, donde yo entrevisto a gente de todas partes del mundo. Todos estos 4 ejemplos, excepto por Marta de Baile, pero los otros 3, de Joe Rogan, Art Charm y el mío, son podcasts semanales. Marta de Baile es diario, porque tiene la facilidad de extraer su transmisión de programa de radio diario y lo sube en formato podcast. Este podcast de entrevistas, como te decía, tiene varios beneficios. Uno, no estás solo en el proceso creativo. Te vas a acompañar durante la grabación de un experto o de un compañero o de un conconductor, como le quieras llamar, para hablar sobre un debate o sobre un tema.
Esto no solamente te va a dar más texturas a la hora de que tu oyente te escucha, sino que además, una vez que el podcast está listo y lo vamos a publicar, eh, todos los participantes de la conversación o de la entrevista lo van a compartir. Entonces vas a llegar a más gente. Mientras más gente participa en el podcast como conductores o hablando o participando como entrevistados, más alcance vas a tener. Así que es un buen punto a tener en cuenta. Hay un podcast muy interesante que son los podcasts basados en real facts o hechos reales o hechos de la vida real. Em, por lo general suelen estar producidos por periodistas o investigadores, ¿no? Que tratan en cada episodio encontrar respuestas a algún hecho histórico o un hecho de la actualidad. Acá hay tres ejemplos. Aha Moments es un podcast de unas chicas de México donde no entrevistan, donde conversan con personalidades de diferentes áreas para conocer cuál fue su aha moment. Aha moment es como ese momento de revelación, como un momento de descubrimiento de una verdad, ¿no? Para poder llevar o encaminar su vida. Buscando una luz es un podcast en el que un periodista, Javier Izquiza, cuenta o trata de entender por qué murió su padre a causa del COVID. En cada episodio, pues va narrando todo lo que vivió durante todo ese proceso. Y Las tres muertes de mi padre también es un podcast de investigación donde el conductor pues trata de encontrar las pistas para entender el por qué su padre murió a manos de ETA, ¿no? En España. Son podcasts muy interesantes, muy bien elaborados, que vale la pena escuchar, así que se los dejo como referencias. Bien, vamos a ver otro tipo de podcast. El podcast informativo. Esto es muy valioso para los oyentes, ¿no? Porque acá el podcast tiene como finalidad, pues, educar, ¿no? A través de un discurso, a través de la personalidad de quien instruye, un conocimiento a quien lo escucha. En cada episodio trata de brindar una clase, digámoslo de esa manera. Yo considero que TED en español es muy bueno por el hecho de que cada una de las presentaciones que ustedes ven en YouTube es llevada al formato podcast y uno puede pues sentir la experiencia y vivir la experiencia y recibir todo el conocimiento de esos expertos que son buenísimos. Por ejemplo, un podcast sobre relajación en donde cada episodio pues vas a tener alguna técnica para pues relajarte o podcast donde te enseñan algún idioma, como este que les muestro acá para aprender a hablar inglés. Cada episodio es una clase, ¿no? Esos son los podcasts informativos y suelen tener mucho público. Bueno, les decía antes que Marta de Baile, por ejemplo, es un podcast de radio que es diferido, ¿no? Extraído, digamos, para poder ser publicado en formato podcast. Se extraen los segmentos del podcast, perdón, de la transmisión en radio y son subidos en formato podcast. Eso es algo que hacen, bueno, hoy día todas las estaciones de radio. En lo personal depende muchísimo si es lo más acertado o no. ¿Por qué? Porque el lenguaje y las palabras utilizadas en general en las transmisiones en vivo suele ser como muy temporal, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo en el momento. Pueden hablar sobre el clima en ese momento, qué está ocurriendo en ese momento, pueden dar la hora en ese momento y nosotros que escuchamos el podcast, la versión en formato podcast, recibimos esa información y nos suena como que no es real, ¿no? Entonces pierde esa magia. En el caso de Marta de Baile, ella trata de cuidar mucho el lenguaje que usa porque tiene ya la conciencia de que alguien va a escuchar esto no en vivo, sino en formato podcast. Así que si esto es algo que ustedes puedan llegar a hacer, hay que cuidar lo que se dice al aire, ¿no? Para que quede como un contenido atemporal. Bueno, el podcast periodístico o de información. Estos son buenísimos porque están muy bien producidos, ¿no? Su base o su columna vertebral es la producción bajo un concepto de sonoridad, se cuida mucho la calidad del audio, se cuida mucho lo que se dice, el guión, se desarrolla un guión propiamente para cada uno de los episodios y buscan básicamente enganchar a todos sus oyentes para que cada episodio pues se convierta en esta adicción, ¿no? Para tratar de encontrar respuestas. Son básicamente preparados con mucha anticipación por expertos en cada una de las áreas. Sobre todo, miren este ejemplo del Chapo, buscan a una persona especializada que haya escrito un libro y puedan pues verificar la información. Solaris son ensayos sonoros, es muy lindo podcast, pueden escuchar cada uno de los episodios, habla sobre temas muy interesantes sobre la creatividad, sobre la innovación, sobre la tecnología y cómo nos afecta,
pero narrado de una manera en la que nosotros podemos imaginar lo que ellos van contándonos. Así que muy interesantes para que puedan escuchar y educar sus estilos de podcast. Bueno, casi uno de los últimos es el podcast de artes narrativas, muy parecido al de Mario Pergolini, que les mencionaba, donde él lee cuentos, pero bueno, esto acá se puede ampliar mucho más a podcasts como este que se llama Teorías de Conspiración, en la que pues básicamente se lee un texto para contar una historia relacionada a contactos extraterrestres, alguna leyenda urbana y demás, pues básicamente se basan en un libro o un cuento o Cuentos de Medianoche también está muy bueno porque básicamente eso nos invita a imaginar a través de las palabras en podcast cada uno de los episodios lo que ocurre. El último que está en tendencia ahora son las adaptaciones de programas de televisión adaptados a formato podcast. Y es muy parecido a lo que les comentaba sobre la radio. Ahora los programas de tele, sobre todo las cadenas internacionales, cuidan muchísimo lo que dicen al aire, porque luego el trabajo de postproducción es extraer el audio y subirlo a plataformas de podcasting. En el caso de la CNN en español lo hace. De hecho, si ven CNN en español, hay un comercial durante la programación en la que ven a un chico que va con el smartphone viendo el video del programa transmitido previamente y tropieza y se cae, ¿no? A raíz de eso nace la necesidad de extraer solo el audio y subirlo a plataformas de podcasting para que él vaya con sus auriculares y escuchar sin tropiezos y poder enfocarse en lo demás. Me parece una creativa manera de decir el porqué de esto, ¿no? Así que bueno, esos son algunos de los tipos de podcast. Bien, recuerden que tienen el chat para escribirnos lo que quieran. Vicky, cuando veas una pregunta relacionada a lo que vamos charlando, hacémela saber y la respondemos en el momento también. Bien, Dale, perfecto. Por ahora, nada. perfecto. Chicos, lo que quieran preguntarme, aprovechen y vamos desmechando algunas de sus preguntas durante cada uno de los puntos. Bueno, algo que pueda, usted que seguramente lo deben estar pensando es, bueno, ¿qué necesito, no? Para poder crear mi propio podcast. Resulta que hay dos maneras, ¿no? En mi libro yo presento la versión tradicional y la versión que es tendencia. Cuando digo versión, quiero decir a todos los elementos técnicos que involucran la producción de un podcast tradicional y todos los elementos que involucran la producción de un podcast hoy día. Es decir, de una manera mucho más orgánica, más fácil. Bueno, primero tenemos que empezar a considerar el espacio. Si nosotros vamos a grabar desde nuestra casa y tenemos un espacio pequeño, perfecto, eso nos va a ayudar porque el espacio pequeño va a hacer que el audio se condense de manera mejor y podamos recibir ese audio en nuestra consola. Podemos comprar una consola, ya les voy a mostrar cuál, en función del espacio que tengamos. Hay muchos tipos de consolas en el mercado para hacer nuestro propio home studio, ¿bien? Es decir, el lugar en el que vas a grabar tu podcast. Esas consolas también las vas a poder trasladar a cualquier otro lugar y grabar en cualquier otro lugar. Es como que tengas tu pequeña radio, tu pequeña máquina de producción de audio para llevar a cualquier lugar. Esta es un ejemplo de consola. Es un ejemplo de consola, es la que me gusta, es la Alesis Multimix. Es una consola de sonido básica, liviana, que te va a dejar producir tu podcast de una manera muy profesional. Tiene una tarjeta de sonido integrada, ¿no? Para grabar podcast en vivo y puedes transmitir también en directo, ¿no? Permite que todo el equipo pase a través que todo el sonido, perdón, pasa a través de el equipo para llegar a la notebook, donde se va a poder registrar en cualquier programa de grabación que tengas instalado en el computador. Es la consola en el mercado que tiene mejor precio-calidad, mejor relación precio-calidad, así que pueden ir mirándola para considerar comprarla. ¿Qué otros dos equipos necesitas? Básicos. Un micrófono y unos auriculares. Yo recomiendo un micrófono dinámico condensador y unos auriculares. Y el que recomiendo es este modelo, que me parece que son fantásticos, que es el AKG-K92. Son buenísimos para usar y el micrófono que recomiendo es esta marca que les incluí en la imagen, que es el micrófono Blue Yeti. Ya les voy a contar un poco más el por qué. Bueno, y resulta que es importante entender que si bien podemos disponer de la consola, también a raíz de todo el confinamiento de 2020, de 2020, 2020-2021, empezamos a buscarle pues la vuelta a poder tener acceso a grabaciones de mayor calidad
y que puedan funcionar de la misma manera. Es por eso que para los autodidactas, ¿no? Improvisamos con micrófonos comenzamos transmitiendo con el celular, con el smartphone principalmente. ¿A través de qué? Plataformas como Zoom. Y una vez que empezamos a notar que esto iba a durar mucho más, el tiempo de la pandemia, y queríamos producir nuestro contenido de mejor manera, empezamos a pensar en lo que se llama micrófonos USB, que precisamente es por eso que recomiendo el micrófono de Blue Yeti, porque es un micrófono USB que puede conectarse a cualquier notebook, a cualquier PC, y pueden grabar y lo reconoce cualquier plataforma de transmisión como Zoom, Google Meeting, la que quiera. Entonces, recuerde, la marca que yo recomiendo es Blue Yeti. Tiene buen precio, es un micrófono de muchísima calidad. De hecho, tengo 3 micrófonos Blue Yeti porque no he querido cambiar de micrófono porque me cumple con todo y las características que tiene eh, cada día están mejor en comparación a todos los que van saliendo en el mercado. Este que ven en cámara, si me están viendo en este momento, es un micrófono Blue Yeti, al que le fui añadiendo pues básicamente la cobertura y también el brazo para poder grabar mejor. ¿Por qué está de cabeza el micrófono? Porque este micrófono te permite grabar solamente a los costados, ¿no? Porque tiene una configuración que vas a grabar. Todos los costados son es lo que recibe el sonido. ¿Para qué? Para que puedas centrarlo en una mesa y todos los que participen en esa mesa puedan tener la misma intensidad de volumen a la hora de ser grabados. Así que considérenlo. Hay muchos en el mercado, ahora hay muchos más modelos también de esta misma marca. Bien, vamos a ver ahora un punto muy importante, que es el tema duración y estructura de tu podcast. Eso es algo que nos preguntaron hace ratito. Bien, lo primero que vamos a empezar a debatir es esto de que antes de grabar, tienes que estar muy seguro de qué tipo de podcast. Por eso arrancamos desde ahí. ¿Qué tipo de podcast hay? ¿Con cuál me siento identificado? ¿Con cuál me siento capaz? ¿No? ¿Con cuál me siento preparado para poder abordar ese tipo de podcast que me gusta? Otra consideración que debes tener es escuchar podcast. Yo como productor multimedia, como editor de videos, como podcaster, yo tengo que ver videos, tengo que escuchar podcast. Si me gusta el cine y produzco cine, tengo que ver cine, ¿se entiende? Tenemos que hacernos de material que nos sirva tanto de inspiración como de crítica para poder tomarlo mejor y producir nuestro contenido. Y también saber cuáles son nuestros límites para desarrollar ese contenido. Primero, entonces, saber qué tipo de podcast quiero hacer. La duración. Esto es un tema que se debate muchísimo sobre la duración. Yo he escuchado muchas versiones, yo tengo varias que las presenté en mi libro y las he justificado ahí, pero yo quiero básicamente dejar acá a que, primero, el podcasting es un medio sin reglas establecidas que deban cumplirse a rajatabla. Es un medio muy creativo en el que te permite poder abordar diferentes temáticas, diferentes formatos y diferentes duraciones. Depende también del perfil del oyente a quien le vamos a hablar con nuestro podcast, ¿no? El tipo de información, la periodicidad y demás. No es lo mismo producir una cápsula, como les decía, del Daily Podcast de 5 minutos y poder producir 5 minutos todos los días con una cortinilla sencilla y poder subir, a producir un podcast de 1 hora y subirlo todos los días. Entonces, si ya tenemos definido el tipo de podcast y queremos definir la duración, consideremos lo siguiente: oyente, tipo de producción que vamos a tener, o sea, el guión, el contenido del que vamos a hablar, y cuántas veces lo vamos a publicar en un periodo de tiempo determinado. Bien, pero existe comentarios sobre esto. Un informe de Media Research nos dejó esta data. El confinamiento hizo que aumentara el consumo digital en los hogares, pero con contenidos más cortos. Antes de la pandemia, los contenidos digitales en audio, como los podcasts y audiolibros, eran consumidos mayoritariamente de camino al trabajo, pero con la llegada del confinamiento los hábitos de escucha cambiaron y se reparten a lo largo del día. Lo que no cambió es la duración de las escuchas. Se mantienen aproximadamente en los 23 minutos promedio, porque esto es una duración que coincide con el tiempo de traslado de una persona de un lugar a otro. ¿Mm? Aunque también es cierto que, bueno, la duración del podcast puede depender, como decía antes, del perfil de tu público objetivo. Yo tengo 2 podcasts en la actualidad. Uno es Reading Cast,
ese podcast tiene una duración de 1 hora, donde tengo una conversación de 1 hora con una persona. eh, lo divido en 2 bloques de 30 minutos cada uno, en el que luego de esos primeros 30 minutos hago una pausa, incluyo alguna pauta publicitaria o algún consejo o recomendación sobre generalidades, ¿no? Que me interesa difundir, y luego continúa la última media hora de conversación. La verdad es que estos podcasts tienen mucho alcance porque hay gente que le encanta escuchar conversaciones y necesita hacerse de contenido en profundidad. Una conversación como Reading Cast de 1 hora lo que intenta es precisamente eso, profundizar en el tema seleccionado con el invitado. Bien, y 23 minutos no me va a alcanzar para tener una conversación de contenido profundo que pueda abarcar diversidad de temas con un invitado, al menos con un invitado de lujo, que es lo que trato siempre de tener en el podcast. Así que yo, por lo general, tengo este podcast de 1 hora, pero también, como les decía, tengo otro de una duración menor, que precisamente lo hago para responder a esta regla. Y les voy a compartir un pedacito nomás de lo que va a ser este podcast que voy a publicar en el mes de septiembre, que se llama Un poco acerca de muchas cosas, y ahí les voy a contar las diferencias del anterior Reading Cast con este. Escuchen. Un poco acerca de muchas cosas es un podcast de reading.com. El vertiginoso ritmo con que se vive en las sociedades hipermodernas muchas veces no nos permite tomarnos ni siquiera unos segundos para pensar en el cultivo de nuestros hábitos. Pero ojo, que no te estoy hablando de cualquier hábito, pues también los hay malos, sino de aquellos que nos garantizan armonía, equilibrio, paz y felicidad. Es decir, aquellos que nos ayudan a transitar de la mejor manera esta alocada dimensión en la que hoy nos encontramos. Pongámoslo de este modo: cada uno de nosotros, en buena medida, es responsable de la vida que posee, sobre todo de lo que en ella ocurre. Por lo tanto, siempre debemos prestar atención a nuestro comportamiento, relaciones y desempeño. Y el cultivo de los buenos hábitos nos puede ser considerablemente beneficioso en ese sentido, tanto psíquica como físicamente. Soy Rod Martínez y esto es Un poco acerca de muchas cosas, un podcast de reading.com. Bien, y ahí arranca el podcast. Dura 10 minutos. ¿Y por qué quería dejarlo como ejemplo? Porque el podcast anterior que les comentaba, que se llama Reading Cast, dura 1 hora, donde tengo una conversación de corrido. Y este podcast es distinto porque está guionado, tiene una producción en el que se va jugando con diversas atmósferas musicales de fondo, y tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Estas son una especie de cápsulas que la gente consume una vez que va de un traslado de un lugar a otro, y va vinculado el tema con el siguiente. Así que eso es un ejemplo como para que lo tengan presente. Un poco acerca de... Bien, por lo general un podcast está estructurado en 3 partes bien diferenciadas, como los decía antes: la presentación o el opening, el desarrollo y la conclusión o cierre. Vamos a ver un cuadro que yo preparé precisamente para publicar en mi libro y que les sirva de guía para quienes estén interesados en empezar a producir su podcast. Fíjense, vamos a ver si lo podemos detallar. Este es un cuadro de autoría propia. Disculpen si se ve algo pixelado, porque está en el formato Word trasladado al PPT. Bueno, primero comenzamos con un insert de sponsors o pregrabado. Este insert puede ser eso anterior que escucharon, que decía un poco acerca de muchas cosas. Es un podcast de ring.com. Ese puede ser un insert, ¿no? Puede ser un insert propio o un insert de un sponsor. Es decir, una pequeña publicidad que insertamos antes de que arranque todo el episodio. Bueno, sumamos el intro o identificación del podcast, que puede ser este que decía antes también, ¿no? El de un poco de muchas cosas. Es un podcast de reading.com. Pónganle el nombre que quieran y ese puede ser el intro o insert si no tenemos sponsor. El saludo o bienvenida puede ser un saludo formal, ¿no? Porque acá no hay reglas, insisto. Puede ser: hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy fulano de tal y hoy vamos a arrancar con... O puede ser, como lo hice en el podcast que les puse la muestra, que es: arranco hablándole a la persona directamente y luego digo quién soy. Eso es una técnica de televisión que se puede adaptar, depende del estilo que queramos pues transmitir en nuestro podcast.
Introducción al tema. Es importante. Muchos podcasters olvidan esto y arrancan hablando de cualquier cosa y el podcast tiene un título que dice de qué va a hablar el tema, pero en la intro no se entera el oyente de a dónde va, ¿no? Tratemos siempre de dar una introducción. El desarrollo de la primera parte de la conversación, ya sea solo o con invitados, es muy importante. Ahí es donde se engancha la gente. Yo ahí diría que aprovechemos esos primeros 20 minutos, ¿no? Para poder tener a los oyentes ahí atados a nosotros. Podemos hacer una pausa luego de ese tiempo para hacer algún tipo de mención, alguna salutación, pues, o alguna información destacada de nuestras plataformas o de nuestra marca personal. Podemos arrancar la segunda parte con un resumen de lo visto hasta ahora. A la gente le gustan los resúmenes, ¿bien? Porque perdemos, por lo general, tanta información, perdemos algún dato importante. Yo invito siempre a que se haga un resumen. Desarrollo de la segunda parte de la conversación, que es en donde ahí se supone que está, pues, el sabor de toda la conversación. Es decir, si se va a desglosar algún punto, una lista, cuáles son esos últimos consejos para resolver la situación o el problema por el cual titulamos al podcast. Todo eso ocurre al final. ¿Por qué? Porque queremos que nos escuchen mayor cantidad de tiempo posible. Las conclusiones son importantes. O sea, el oyente tiene que saber que el podcast está llegando al final y que se aprendió esto o aquello sobre el tema del cual se habló o se debatió. Y el outro, que sería pues el final, es cómo se identifica el podcast para cerrar el episodio. Así como usamos un insert de intro, podemos usar uno de cierre. Ahora, debajo van a ver una estructura en la que no se requieren insertar pausas o espacios comerciales, que tienen que ver con ese podcast que les puse la muestra, que se llama un poco acerca de muchas cosas. Es un podcast que está orientado a esta estructura. Intro, identificación del podcast, esto es pregrabado, el saludo o intro a la información, introducción al tema o desarrollo del tema, conclusiones y el outro, que sería el cierre del episodio. Eso les va a ayudar a ustedes a tener este pantallazo o esta visión, ¿no? Horizontal de a dónde van, a poder saber qué tienen que producir y cómo lo deben hacer. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Cualquier pregunta, estoy para ustedes, chicos, acá. Bueno, por acá nos dicen, sí, fundamental escuchar podcast. Elizabeth nos dice, sí, totalmente. Si queremos producir, tenemos que escuchar. Ahora, esto es un tema importantísimo, el tema del guión, ¿no? O la hoja de ruta. Por lo general, muchos podcasters y muchos youtubers están en contra y a favor de guionar o no sus contenidos. Yo tengo una posición bien marcada que es esta de la hoja de ruta. Me gusta la hoja de ruta, más no me gusta el guión para ciertos podcasts. Hay unos que los ameritan, pero para un podcast en el que vamos a tener, por ejemplo, una entrevista, no te va a venir bien de llevar un guión, ¿no? Bajo el brazo, porque te vas a perder algo muy importante de la improvisación, pero vamos a verlo. Bueno, en podcasting se le llama guión u hoja de ruta a la guía que te servirá para no perderte en tu grabación. Guía que, según los casos, será más o menos específica. Bien. El guión te ayudará a manejar mejor el tema que abordes y a no perderte en el desarrollo de tus podcasts y a comprobar si la duración se ajusta a lo que tenías estipulado. Acá vamos viendo la importancia, ¿no? Nos ayuda a manejar el tema. Cuando nosotros tenemos en papel, o ya sea impreso, o en la computadora, o en la tablet, o en el mismo smartphone, la ruta que nosotros queremos llevar para la conversación, eso lo vamos a ver luego reflejado en el audio, cuando lo escuchemos. Es decir, va a tener sentido todo este recorrido, todo este viaje del héroe que termina siendo el conductor del podcast junto a su invitado para quien lo escucha entienda a dónde va la conversación. Y eso, si vos querés ser un conductor de un podcast, solamente lo vas a lograr teniendo a la vista una guía o un guión. Bueno, por eso te decía, hay ocasiones en las que el guión muy estructurado te puede traer problemas, sobre todo si vas a tener alguna entrevista o alguna conversación que quieres que sea distendida con el invitado, ¿no? Entonces tratemos de, en vez de llamarlo guión estricto, llamémoslo hoja de ruta en el que yo voy a tener pautado mis ítems en los cuales voy a desarrollar mi conversación, pero obviamente el entrevistado o la conversación nos va a llevar a temas que no están en esa guía y nosotros vamos a poder ahí lucirnos con nuestra improvisación. Eso le va a dar más humanidad al sonido, a tu voz y en definitiva a lo que va a recibir el oyente una vez que está
del otro lado publicado el podcast. Considero que también el tema de la personalidad es algo muy importante. El oyente hoy valora más la personalidad de quien escucha o de quien ve en televisión, en YouTube, en series, en audios, en la música, porque la gente hoy compra gente. Es decir, ya no compramos podcasts prefabricados por compañías que sean solamente conducidos por celebridades. Compramos podcasts o escuchamos podcasts de gente real, y por eso la personalidad es muy importante que la gente la perciba, ¿no? Que tus oyentes lo perciban en cada uno de tus episodios. Por eso acá insisto con la improvisación, ¿no? Hay que dejar una parte para la improvisación, sentirte cómodo a la hora de grabar tu podcast, porque en definitiva, chistes, risas, comentarios, frases célebres, dichos de que escuchaste de chico, qué te hace pensar lo que te dice el invitado, a qué te hace recordar, todo eso es parte de la personalidad que recibe quien te está escuchando, así que hay que mantenerlo en cada uno de los episodios. Bien. Vamos a chequear por acá. Me gustaría grabar daily podcast de noticias. ¿Hay alguna plataforma gratuita que recomiendes para subirlos? Sí, vamos a hablar de las plataformas en un ratito, Mariana. Y te voy a dar la recomendación de mi favorita y la que creo que hoy día es una de las que más conviene. Bueno, vamos ahora con el tema de consejos para grabar y editar, ¿no? Si vamos a grabar en casa, lo primero que tenemos que hacer es la insonorización. Bien, o sea, no hay nada más importante a la hora de producir podcast que el sonido y tenemos que cuidar el sonido, así como en el cine, la iluminación, ¿no? La textura de la imagen, los escenarios son importantes. Acá en el podcast, lo más importante es el sonido. Entonces, como la mayoría no dispone de un estudio profesional, obviamente, todos vamos a grabar desde nuestra casa, lo mejor es que tengamos que aprender estas técnicas de insonorización. Buscar un lugar pequeño de casa que tenga techos bajos, donde haya muchos muebles, donde haya poco espacio para poder de esa manera capturar el sonido lo mejor posible con nuestro micrófono, va a ser lo mejor. Nunca grabemos cerca de ventanas porque sí o sí va a entrar sonido, ¿no? Va a entrar desde aire o sonido de tráfico o sonido de vecinos o sonido de lo que quieran. Se va a meter algo. Y una vez que vamos a editarlo, nos va a traer problemas porque vamos a tener que trabajar mucho en la postproducción, en la edición. Y la idea es que cuando grabemos un podcast, tratemos de que la postproducción sea lo más ágil posible. ¿Bien? Para insonorizar espacios, yo recomiendo que se compren en la medida de lo posible paneles de insonorización, que son estas pequeñas almohadas, ¿no? Que pueden ustedes pegar a la pared o armar alguna especie de pared que puedan ustedes traer cerca de el micrófono y tapar, ¿no? Todo lo que esté alrededor para que ese sea el rebote del sonido y pueda captarse mejor. Bien, eso por un lado, la insonorización. Vamos a ver ahora el tema de la locución, ¿no? Algo no menos importante. El podcaster no necesariamente tiene que ser un locutor con voz engolada o una mujer también con la voz grave, ¿no? Todo el mundo puede ser locutor. Partamos desde ahí. Lo que necesitamos es trabajar la locución, ¿no? Que sería la expresión o el manejo de nuestras palabras, nuestros volúmenes, nuestra distancia en general, ¿no? Todo lo que salga de nuestras cuerdas vocales es la voz. Esa voz hay que trabajarla, hay que cuidarla y poder, para que pueda destacarse en nuestro podcast. Consejos, bueno, básicamente uno, la distancia que tenemos que tener del micrófono, se habla de 4 o 5 dedos del micrófono, que podamos, nuestro micrófono debe estar cubierto con esta insonorización, que es una especie también como de almohadilla, que lo que va a hacer es evitar que los golpes de nuestras pronunciaciones fuertes de palabras entren a la grabación de una manera brusca. También los volúmenes que podemos usar y el juego que hagamos del matiz. Cuando yo digo volúmenes, obviamente no gritar, porque luego también vas a tener que trabajarlo en postproducción, es decir, reducir esos volúmenes, esas saturaciones. Y lo otro es las emociones o el mood o las sensaciones que querramos transmitir con nuestra voz. Suele pasar que el locutor
termina siendo hasta también en algunos momentos actor, ¿no? Estamos en una conversación, en una entrevista con un invitado y el invitado toca un tema sensible. Bien, hay que transmitir nuestras emociones a través de la voz. No podemos seguir hablando como si se tratara de una fiesta. Tenemos que adaptarnos a lo que nos están contando y la voz juega un papel fundamental, ¿no? Desarrollar la empatía con nuestra voz es importante para que se sienta y que nuestros oyentes valoren que estamos haciendo pues un trabajo profesional con nuestro instrumento, la voz. Ahora, los programas de grabación y edición, chicos, esto por lo general suele ser algo que a muchos les asusta, ¿no? Algunos no se llevan bien con la tecnología, algunos piensan que no van a poder trabajar con un programa porque lo consideran muy profesional y demás. Yo les diría que ese miedo hay que dejarlo atrás. Hoy son mucho más amigables los programas de edición que tiempo atrás y hay dos que yo recomiendo, Adobe Audition y Audacity. Son dos programas que yo uso a diario para poder limpiar mis audios. En mi libro, El fascinante mundo del podcasting, yo dedico un capítulo completo al paso a paso para limpiar correctamente los audios. Bien, es un paso a paso muy fácil de entender para trabajarlos en Adobe Audition y en Audacity. Así que si están interesados, el libro yo ya lo tengo en formato ebook y ahí pueden encontrar el paso a paso para que puedan aprender a editar sin tener que ver cientos de tutoriales en internet o en YouTube para ver el paso a paso. Es muy fácil hacerlo y para el podcasting lo único que necesitamos es limpiar nuestra voz y sumar cortinillas o efectos. No necesitamos más que eso. ¿Bien? De igual manera, acá hay parte de la respuesta de la pregunta que nos hacían hace ratito en el chat. Pueden editar, si no quieren aprender a editar con Audition y con Audacity, pueden editar a través de la plataforma Anchor, que la vamos a conocer en un ratito. Bien, yo les voy a contar un poco sobre ella, que es la que uso y recomiendo. Bueno, y la musicalización, ¿bien? La musicalización es importantísima para un podcast. Si bien hay podcasts que no usan música, o sea, que no hacen uso de ese elemento, em, yo recomiendo que depende, ¿no? Depende también de la personalidad del podcast, de lo que sea nuestro objetivo con el podcast en sí. Si es un podcast juvenil, fresco, joven, divertido, dinámico, yo creo que debería incluir musicalización, ¿no? Y lo que recomiendo primero, buscar galerías de música libres de derechos de autor. Algo para que no se la compliquen, YouTube tiene una galería de audios de música dividida por géneros, por estados de ánimo y demás, que ustedes pueden explorar y descargar los temas en alta calidad y sin atribuciones, o sea, es decir, no tienen que agradecer a YouTube o al autor de la música, en muchos casos, en otros sí, pero pueden utilizar esas galerías y musicalizar su podcast, ¿no? Con esa herramienta gratuita. Ahora, ya tenemos la herramienta gratuita para buscar la música. Ahora tenemos que elegir la música para nuestro podcast. Y esto es algo que tiene que ver mucho con la identidad de marca del podcast. El podcast tiene que sonar siempre igual. El contenido varía, pero lo que es la estética, la vestimenta, ¿no? Que sería la cortinilla, el efecto de sonido, las campanillas que van a sonar cuando comenzamos el podcast, tienen que ser en cada episodio los mismos. Ese es mi consejo. ¿Por qué? Bueno, es como todo. Recordemos, a ver, un ejemplo de la televisión. El Chavo del Ocho. Siempre se vestía igual, la Chilindrina siempre se vestía igual, Kiko siempre se vestía igual. ¿Por qué? Porque eso generaba un personaje, una identidad, una marca que a nosotros, los espectadores, nos iba, pues básicamente generaba un insight y los íbamos a reconocer todo el tiempo. El contenido, el libreto cambiaba de alguna manera, pero siempre recibíamos prácticamente lo mismo. Bueno, el podcast, piénsenlo de esa manera. Debe sonar igual cada vez que un oyente hace clic en play para escuchar alguno de nuestros episodios. Bien, vamos a hablar dónde alojar nuestros podcasts, que creo que era la pregunta que nos habían hecho hace ratito. Bien, hay muchos lugares hoy donde alojar podcasts. Bueno, para publicar contenido en Internet también hay otros sitios como por ejemplo para subir videos, está Vimeo, está YouTube, entre otros. El podcast también tiene sus diversos hostings, ¿no? Para subir. Esto antes era muy diferente. Antes el podcast teníamos que subirlo en nuestro sitio web y ese archivo de audio que subíamos a nuestro sitio web con un plugin que instalamos en el sitio web generaba un reproductor y ahí la gente podía escuchar el podcast. Era mucho más
pesado, ralentizaba los sitios web. Hoy no, hoy ya existe pues, plataformas que subimos nuestro podcast y listo, nosotros vamos a tener acceso al reproductor, ¿no? A través de un código. Ahora, hay muchos gratuitos y hay muchos pagos también. Este es el que yo recomiendo. Se llama Anchor. Fue comprado por Spotify. En mi libro cuento la historia de Anchor y de cómo llega a las manos de Spotify. Esta es una plataforma gratuita, chicos, que tiene muchos beneficios. Se las voy a contar. Eh, Uno es que lo adelantaba antes, les puede permitir a ustedes editar su podcast en la plataforma online. ¿Ok? Todo sucede online. Y les va a permitir que ustedes o su podcast aparezca en diversos directorios de podcast, como puede ser Apple Podcast, Google Podcast, eh, Radio Podcast, todas las galerías que existen en el mundo, en inglés y en español, prácticamente todas están asociadas o vinculadas con Anchor. ¿Y cómo sucede esto? ¿Recuerdan que les hablaba al inicio del RSS? Bueno, ustedes crean una cuenta en Anchor, crean la cuenta, quiero decir, bautizan el podcast, cómo se va a llamar, cuál es la descripción, cuáles son sus redes sociales y suben su primer episodio. Al subir su primer episodio, Anchor va a tener un proceso en el que lo va a distribuir. O sea, Anchor va a tocarle la puerta a Apple, a Google y a todos los demás y decirles, tengo este podcast, quiero que te gustaría incluirlo en tu directorio. Y Apple, Google y etcétera dicen, ok. Anchor, ¿cómo hace eso? Pues con el RSS de tu podcast. Ese RSS es único y ese RSS va a poder ser el que se va a actualizar. Una vez que subes un episodio en Anchor, ese RSS se actualiza y a su vez va a aparecer en Spotify, en Apple y en Google. Bien. Algo muy interesante es que les decía antes, ¿no? Con el tema de la edición. Anchor te da efectos de sonido, te da musicalización, te da inserts para que puedas meter publicidad de marcas en general y te da la posibilidad de monetizar tu podcast. ¿Cómo vas a poder ganar plata con Anchor si no tenés, digamos, sponsors oficiales? Anchor te da la posibilidad de que vos grabes un spot radial, iba a decir, un spot sobre la marca, sobre Anchor, y ese spot se va a insertar en cada uno de tus episodios de manera manual. Vos lo tenés que insertar en la plataforma. Cuántas veces la gente escuche ese pequeño spot o esa pequeña publicidad, vos vas ganando dinero, ¿no? Desde centavos. Cuando arrancamos con centavos, tenés que tener cierta cantidad de reproducciones para poder ir viendo un poco más de dinero. Anchor te da una muestra del guión que vos vas a poder reversionar y reescribir, pero es básicamente lo que tenés que decir. Vos lo editas, lo subís y tenés ahí esa capsulita dentro de la plataforma en la que vas a poder sumarlo a todos los episodios. No a todos. Puede haber episodios en los que no quieras que aparezca tu publicidad de Anchor, pero bueno, sería ideal que estén todos para que pueda tener mayor reproducciones. Yo les traje para que escuchen cómo es el spot que yo le grabé a Anchor para poder monetizar mi podcast desde cero. Escuchen. ¿Has escuchado hablar sobre Anchor? Pues es la manera más sencilla de producir un podcast, porque cuenta con herramientas de grabación y edición muy fáciles de usar, trabaja para distribuir tu contenido en las plataformas más importantes como Spotify y Apple Podcast, y te hace ganar dinero con cada episodio sin un mínimo de audiencia. Anímate como yo a formar parte de Anchor. Entra ahora mismo en anchor.fm para comenzar. Ese es el spot que grabé para Anchor y se reproduce antes de que comience cada episodio de mi podcast, Readingcast. Entonces, cada vez que alguien quiere escuchar un episodio, primero escucha esto, eso me genera a mí dinero y luego arranca el episodio. ¿Bien? Entonces, Anchor te genera una plataforma, no la puedo mostrar por cuestiones de privacidad, pero esa plataforma es muy amigable y te dice cuánto dinero has acumulado hasta el momento eh, a través de ese o a raíz de este spot. Bien, cobran en dólares y lo pueden vincular con Payoneer. Bien, y pueden hacer las extracciones con su tarjeta de débito. ¿Has escuchado hablar sobre... Bien, otra plataforma que usé, con esta fue la plataforma que yo comencé mi carrera como podcaster, es Evox, que es una plataforma española, una de las primeras, de hecho, y tiene muchas limitaciones, pero vale la pena también explorarla y si podemos subir nuestro podcast ahí y no nos cuesta nada, está bueno porque tiene mucha audiencia por toda Iberoamérica. El problema que tiene Evox es que
vos podés tomar el RSS de tu podcast subido a iVoox y vincularlo con Spotify, pero iVoox te va a bajar la calidad de audio de tu podcast. Entonces, una vez que lo escuches en Spotify, lo vas a tener en Spotify y demás, lo vas a escuchar en baja calidad. Entonces, no está bueno. Eso fue lo que me hizo a mí renunciar a iVoox e irme 100% a Anchor para tener mayor calidad de audio, principalmente. Luego me di cuenta de todos los beneficios que tenía Anchor y quedé totalmente enamorado. Pero iVoox está ahí. Así que si no les cuesta nada subir su podcast, pueden hacerlo en estas dos plataformas. Bueno, independientemente de la plataforma que elijan, porque hay varias, siempre tenemos que considerar varios aspectos para poder casarnos con una plataforma. Y yo les traje mi lista personal. Primero, que pueda la persona que escucha, o no, el oyente, descargar rápidamente tus episodios, ¿no? Esto es imprescindible, porque a diferencia de iVoox y Spotify, iVoox tiene una leve demora de descarga, ¿no? Así que en el caso de Spotify, no, así que está muy bueno. También contar con un espacio de almacenamiento adecuado para el número de podcasts. Llega un momento también que iVoox, cumplís con cierta cantidad de episodios, pues tenés que pagar una membresía. No está bueno. La idea es que si somos creadores de contenido, yo soy de los que piensa que deberíamos recibir dinero más bien por producir ese contenido. No sé qué opinan ustedes, déjenmelo saber ahí en el chat. Tener tu historial de podcast a la vista todo el tiempo es importantísimo. De nada vale que subamos y no tengamos idea qué está ocurriendo con nuestro podcast. Eh, y otros datos es acceder a las métricas fiables. Esto está buenísimo para que lo tengan en cuenta. En el caso de Anchor, que me está vinculado con Spotify, Spotify tiene un acceso directo para podcasters, ¿bien? Y si tenés una cuenta en Spotify y la vinculaste con Anchor, te metes a esta página de podcaster para Spotify y vas a poder acceder a tu dashboard. Tu dashboard es toda la información de tus podcasts subidos, ¿no? Y ahí, por podcast, te va a mostrar país desde donde te escuchan, edades de las que más te escuchan, te va a mostrar los géneros musicales que escuchan tus oyentes, te va a mostrar cuál es tu episodio más escuchado, te va a mostrar el histórico de podcast, ¿no? Todo cómo se va comportando tu podcast lo vas viendo ahí. Eso es fantástico. Y vas a poder subir un tráiler de tu podcast en esa plataforma. Las métricas son fantásticas. De hecho, una vez al año Spotify te va a mandar un resumen de cómo se comportó tu podcast durante el año que termina. Y nada, es fantástico porque te dice básicamente el crecimiento que vas teniendo o no, y te motiva. La verdad es que te motiva a seguir creando contenido y de hecho a conectarte con tu audiencia, porque una vez que ves desde dónde te escuchan más, empiezas a hablarle a esa gente, ¿no? A mí me pasa que mis 3 países son México, es el país que más me escucha, luego viene España y luego viene Argentina. Y ya sé que mis invitados, por lo general, van relacionados a estos países o trato de en cada episodio saludar a cada país para que cuando esté esta persona de ese país escuchándome, sienta un vínculo, ¿no? Conmigo. Es importante, ¿no? Los datos son importantes. Ahora, codificar tus audios en buena calidad. Les decía antes con iVoox, ¿no? Que no te permite exportar tu audio o no, o difundir tu audio en alta calidad. Así que eso no puede pasar, sobre todo si estamos produciendo un contenido en que nos estamos esforzando porque esto se escuche bien, ¿no? Y que venga a la plataforma y le baje la calidad, no me parece para nada justo. Eh, con el último punto, Rob, ¿podrías recordarme el nombre de tu libro? Disculpe, ingresé tarde. Sí, Elizabeth, el libro se llama El fascinante mundo del podcasting. Al final, en un ratito, que ya vamos a terminar, te voy a mostrar el link donde lo pueden comprar y hay un descuento para quienes están en la sala hoy. Así que atenti. Si lo quieren en formato impreso, a partir de la semana que viene ya puedo hacer distribuciones en toda la Argentina. Impreso está bueno porque tienen, nada, la guía a la mano, chicos, la verdad, y van a poder rayar y tomar anotaciones porque le incluía unos espacios para que puedan usarlo como guía, no como libro, sino como guía, como trabajar con él. Eh, yo uso Podbean, me dice por acá Elizabeth, muy bien. Mariana dice, tenés razón, los productores de contenido no deberíamos tener que pagar membresías. Genial la recomendación de Anchor. Y sí,
Totalmente. De hecho, las plataformas están como cayendo en cuenta de esto, ¿no? Así que porque le quieren huir a plataformas como Patreon, por ejemplo, porque saben que Patreon se está llevando una parte de los ingresos de los creadores. Entonces ahora las plataformas quieren que nosotros recibamos los pagos a través de ellos para tema comisiones y demás. Titular y describir el episodio de tu podcast. Y esto es importantísimo, pareciera una obviedad, pero no, porque esto le va a ayudar a las plataformas y a los oyentes a que encuentren fácilmente tu podcast. Y aquí podemos incluir palabras claves, podemos incluir descripciones con links directos a nuestra web, a la web de nuestro invitado, a el link de nuestro Patreon, si queremos que nos paguen algo. Por otro lado, el link a, bueno, Anchor te permite poner un link en el que los oyentes van a poder grabarte notas de voz y enviarlas, si vos las recibís a través de Anchor, descargarlas y si querés meterlas en el podcast. Eso está buenísimo. Y hay muchas maneras, acá yo les dejo como una breve recomendación sobre el tema de la titulación de los podcasts, de los episodios. Hay gente que titula, por ejemplo, EP1, cómo manejar mis habilidades para, ¿no? O EP2, claves para encontrar. El EP quiere decir episodio, mientras otros usamos directamente el título. Yo uso en Readingcast el título. Por ejemplo, la tecnología que transforma nuestra vida, con fulanito de tal. En cuanto a los títulos, eso. Y la descripción, pues, como les decía, resumen del episodio. Es importantísimo incluir el resumen del episodio. Es decir, unas 4 líneas de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que vamos a hablar en el episodio. Gabriela nos pregunta, ¿dónde se puede ver un rating de podcast en Argentina? Bueno, hay varios. Mira, hay confiables. Yo te diría que usemos las métricas de Spotify, Anchor, o básicamente, porque son datas directas de Latinoamérica. Luego hay mucho del mundo en general, pero Anchor o Spotify, Evox también te genera un informe. Me parece que son los más idóneos para poder decir cuáles son los podcasts más escuchados, porque tienen acceso a las reproducciones de los mismos. Lo demás puede ser publicidad. Recuerden que detrás de todo esto también hay una maquinaria de prensa que nos vende cuáles son los podcasts más escuchados y a veces esos no son los podcasts más escuchados. Yo miré a las métricas y si eres creadora de contenidos, Spotify te las puede dar. Bueno, hablemos de la difusión y la monetización. Esto es algo que a todos los creadores nos llama muchísimo la atención. Yo no me acuerdo qué puse acá. Puse acá el tráiler. Quiero compartir algo que tiene que ver con estrategias de difusión de su podcast. Les comentaba hace un minuto que Spotify en su plataforma para podcasters les permite subir un tráiler de su podcast. Eso quiere decir que el tráiler puede ser el primer episodio en el que ustedes hablen y cuenten, digamos, de qué va su podcast. O también puede ser un resumen de algunos episodios, ¿no? Como un mix de episodios en el que el oyente pueda tener una idea de qué va todo lo que va a escuchar. En lo personal me gustan mucho los podcasts que tienen trailers. Me parece muy interesante que se tomen el tiempo para producir un trailer de podcast. Así que yo hice uno, ya había hecho otros, pero bueno, este en particular me gusta bastante, es largo, dura 3 minutos, pero bueno, es material que hay que producir para poder vendernos, ¿no? ¿Y por qué quiero incluirlo en este punto sobre la difusión? Porque el tráiler, precisamente, ustedes llegan, agarran el tráiler, lo producen el tráiler, exportan el audio, bien, le ponen el audio a una imagen, a la portada de su podcast y lo suben a redes sociales y ya de alguna manera están haciendo difusión de que ustedes tienen un podcast y de qué va. Además de tenerlo o subirlo a YouTube o subirlo a diversas plataformas, también te ayuda. Vamos a escuchar mi tráiler, ¿les parece? Se los dejo y ahí volvemos. Escríbanme lo que quieran en el chat. 1, 2, 3, probando. ¿Esto está prendido? Hey, soy Rod Martínez y Readingcast es mi podcast. Hola Rob, muy buenos días. Muchas gracias Rob, gracias por la invitación, Hola, un gusto Rob, estar aquí. ¿Cómo te va, Rob? Hola. Rob, un gusto estar contigo y con tu ¿Cómo estás, auditorio. Rob? Un gusto estar en este espacio. Hola, muy buenas, Rob. Muchísimas gracias Rob por la convocatoria, la ¿Qué invitación. tal, Rob? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias por invitarme, Rob.
Me encanta conversar con gente interesante. Y durante muchos años lidié porque, si bien era muy desordenada, no me gustaba el desorden. Pasé muchas horas de mi vida ordenando para no poder mantenerlo. Se suelta nada más lo material, porque como experiencias. Pero finalmente, Rob, te das cuenta que tú tienes que hacer lo que te gusta y lo que te hace feliz. Y muchas veces el dinero no es lo más importante. Por eso decíamos que el minimalismo nos invita a vivir con intencionalidad, porque no nada más es comprar por comprar, es realmente comprar solamente lo que vamos a necesitar. Porque todos tienen una historia para contar. Arrancaba un mes, fracasaba, volvía a foja cero. Volvía a otra nutricionista, iba saltando de nutricionista en nutricionista y nunca lograba adaptarlo como un estilo de vida, porque era una dieta restrictiva que claramente no se adaptaba a mí. Después de que me hicieron todos mis estudios, pues la persona que me estaba ayudando con el tema me dice, bueno, Alberto, aquí tenemos dos opciones. Una opción es que estés medicado también de por vida para evitar que el tema de colesterol y triglicéridos siga avanzando. La otra opción es que tú hagas ejercicio y bajes de peso. Algo interesante para enseñarnos. La persona que tiene la chispa de la comunicación tiene algo que no se compra con dinero. Un punto de vista sobre nosotros. Sociedades complejas, diversas y extrañamente maravillosas. Todos podemos hacer algo relacionado con este tipo de conductas y no por ello somos personas tóxicas. Convertimos una relación en tóxica. Y muchas veces incluso somos los dos miembros en la relación, que esto suele ocurrir más en relaciones de pareja, ambos miembros tenemos una relación tóxica frente al otro. Aunque yo no tenga una tarea fuera de mi hogar y esté todo el tiempo aquí, tengo que de alguna manera gestionar mis relaciones con quienes están a mi alrededor y con quienes son mis proveedores. La palabra Samadhi, Rob, quiere decir o se refiere a el desarrollo y el cultivo de una habilidad, la cercana aplicación de la atención. Entonces, esto es Reading Cast, conversaciones donde te invitamos a pensar, repensar lo que creías que debías pensar. Pues sobre todas las cosas. Acompáñame cada viernes en un nuevo episodio. Voy a dejar aquí grabado que tenemos a Rob, que es un gran por lo que puedo escuchar, ¿verdad? Ay, me encantó. Qué lindo, Rob, gracias. Tus reflexiones me encantan porque sé que llegan a la gente, así que nada, gracias. Reading Cast, solo en Spotify. Trabajo porque traté de buscar como pedacitos de frases de los invitados y que esas frases tuvieran alguna relevancia y tratar de darle un dinamismo y demás. Pero la intención del tráiler es que quien lo escucha tenga una idea de todo lo que se habla en el podcast, sobre todo si ya tenemos muchos episodios avanzados y necesitamos que se vuelvan a escuchar. Entonces, es importante rescatar siempre los episodios viejos o los episodios anteriores y no enfocarnos en el nuevo únicamente para que también se circule, ¿no?, este contenido. Y además, porque si hablamos de la monetización, gracias Alessandra por la linda expresión por el tráiler. Sobre todo si vamos a monetizar, es importante que nuestros episodios viejos se escuchen, ¿no?, para que podamos seguir generando ingresos todo el tiempo. Veamos que cada episodio es un ingreso pasivo. Yo lo veo así. Bien, vamos a hablar sobre la monetización. Las redes sociales, sobre la difusión primero. Son los instrumentos más valiosos para difundir nuestro podcast. Hay muchos, no solamente páginas en las que podemos publicar, sino también grupos en Facebook. Los grupos en Facebook tienen gran movida, en Discord también. En Twitter tenemos también, no grupos, pero tenemos hashtags que nos ubican muy bien para difundir nuestro podcast. En Clubhouse, también la plataforma de transmisión en vivo de conversaciones, también está bueno para difundir nuestro podcast. Pero la realidad es que nuestros perfiles personales, Instagram, Twitter y Facebook, van a ser los principales. ¿Por qué? Porque vamos a lograr darnos visibilidad. Cada episodio nuevo, publicado, episodio difundido a través de redes sociales. ¿Con qué? Con un flyer, con un pequeño clip de audio, con un tráiler. Yo ahora hago un tráiler por cada episodio, pero no un tráiler que incluyo para sustituir este, sino antes del episodio suena 3-4 frases que se van a escuchar durante la conversación con el invitado. Pueden entrar a Spotify y buscar Reading Cast y van a encontrar
pues una muestra para que lo escuchen, se lo dejo escrito acá en el chat. Y una vez que ustedes hayan creado, pues, o hayan optimizado sus perfiles en... se los envío a los panelistas, vamos a enviarlos a todos. Hayan emprolijado sus páginas y sus grupos en los que van a participar o se los hayan seleccionado, van a poder compartir ese contenido y traccionar gente a el reproductor de Spotify. Bien. Bueno, eso por el tema de la difusión. En el libro comparto otras técnicas que pueden usar, como el video flyer, de cómo hacer una historia para poder subir una previa de su podcast, que recomiendo para poder publicar no solamente en redes, sino también en blogs, cómo insertar el episodio de su podcast en una entrada en un blog y otras opciones. Bueno, la monetización es el tema que yo creo que a muchos de los creadores de contenido como podcast nos trae, ¿no? A esta reunión. Y lo decíamos antes, ¿no? Adelantábamos esto de que debemos nosotros ser quienes recibamos pagos por nuestra creación, ¿bien? Y las plataformas lo entendieron. Por eso Anchor, ¿no? Tiene varias opciones para que nosotros podamos acceder a ello. Y ya se las conté, pero ahorita se las voy a volver a recordar. Pero acá lo que voy a desglosar son unos puntos de cómo ustedes pueden recibir ingresos además de Anchor, en el caso de Anchor, ¿no? Y uno es la venta de publicidad. Ustedes, al producir un podcast, ya tienen un espacio que va a llegar a gente, ¿no? Y al llegar a la gente, ustedes van a poder usar ese espacio para hablar de marcas, productos o servicios. Entonces, si su podcast va a ser un podcast dedicado a un nicho, hablemos, qué sé yo, alimentación, ¿no? Bueno, tenemos un montón de marcas y empresas a las que podemos acercarnos para venderles un espacio publicitario en nuestro podcast, ¿bien? Con una mención al principio, con un breve comercial durante la conversación y con una mención de cierre, por ejemplo. Van a poder también buscar convenios con marcas y negocios locales en las que ustedes puedan aprovechar ese poder del podcast que tienen para pedirles a ellos desde canjes hasta dinero, ¿no? Pago en metálico. Aquí me preguntan para avanzar. Entrevistas a los invitados en tu estudio. ¿Cómo garantizas la calidad cuando la entrevista es vía telefónica? Buena pregunta. Yo los entrevisto a través de Zoom. Desde que arrancó la pandemia, los entrevisto a través de Zoom o Google Meetings o GoToMeeting, plataformas como esa. Y lo que sí hago es una prueba de audio antes. O sea, antes de grabar el episodio, me junto con la persona, una reunión por el mismo medio en el que vamos a grabar, y probamos su sistema. Por lo general, también les envío previamente un mail en el que yo les pido las especificaciones técnicas para que su audio sea el mejor. Y en ese es un mail preestablecido que ya tengo, le copio y pego a cada uno de los invitados en el que les pido una conexión a internet pues con estándares regulares. Por lo general, como lo grabo en video también, suelo pedirles que tengan un fondo lo más limpio posible. Les pido que tengan un auricular con micrófono como mínimo y no grabar directamente desde la compu, del micrófono de la notebook, porque se graba bastante mal. Buscar espacio cerrado. Yo les doy como todas estas indicaciones para que el sonido sea lo mejor posible. Y si lo grabamos desde la consola, conectándola con la línea de teléfono, vas a poder grabar una entrevista con sonido a teléfono. Yo la verdad, en el libro lo cuento como anécdota, yo extraño un poco el sonido de la entrevista con teléfono, ¿no? Es medio vintage esta emoción, pero me gusta bastante. Hoy con Zoom o con Google Meetings o con GoToMeeting, cualquier plataforma, es el mismo Skype, si conectamos un micrófono USB, vamos a tener la sensación de que nuestro invitado está al costado nuestro. Así que, en lo posible, si pueden recomendarle a que su invitado tenga, o su compañero de podcast, o su coconductor se compre un micrófono USB, van a tener la misma calidad como si estuvieran en un estudio, chicos. Así que no lo piensen más. Rob, ¿a los entrevistados los grabás por Zoom con el celular o la PC? Yo los grabo por la PC, Mariana. No me confío mucho con el celu. Aparte, estoy con la PC y tengo el guión o impreso, o a veces lo tengo en la compu y estoy como navegando por el sitio web del invitado mientras él está respondiendo alguna pregunta, me voy buscando información. No lo podría hacer con el celu. Así que lo grabo desde la PC. Sí. Bien, suscripción.
Estamos hablando de monetización, ¿no? En este caso, la forma de ganar dinero consiste en que quienes quieran acceder al contenido de tu podcast paguen una determinada suma de dinero. Esto lo podemos lograr con plataformas como Patreon, en la que nosotros podemos crear un perfil y ahí vamos a poder subir nuestro podcast bloqueado, que solamente van a poder tener acceso las personas que paguen un fee mensual. Ese fee mensual suele ser en dólares y montos bajos, pero bueno, vamos a poder recibir algo por ello. Por lo general, esto se hace cuando ya tenemos una audiencia cautiva, ¿bien? Cuando ya tenemos una audiencia que nos escucha, que básicamente está todas las semanas con nosotros, ahí escuchándonos, lo vemos en las métricas, bueno, podemos ofrecerle a estos oyentes un plus, como que hay muchos creadores que le llaman el podcast prohibido, por ejemplo. Entonces, el podcast prohibido no es algo que todo el mundo tiene acceso, sino con invitación VIP. Y esa invitación VIP, digamos, sería de alguna manera la suscripción, ¿no? El podcast oculto, he escuchado otros que le llaman, o sí, es una linda técnica, pero tenés que tener una audiencia cautiva previamente. Y el micromecenazgo, que es una modalidad en la que los podcasters ofrecen a sus oyentes recompensas a cambio de un aporte económico mensual. Bueno, tiene que ver con lo anterior, ¿no? Patreon usa esto del micromecenazgo, no solamente con tener un episodio oculto, sino también con ofrecer un plus adicional. No soy muy amigo del micromecenazgo, pero está bueno saber que existe del otro lado. Bien. Bueno, chicos, llegamos al final de esta conversación. Yo les quiero agradecer primero por estar acá. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo, el tema del podcasting. Soy gran consumidor de podcasts, soy productor de podcasts, ayudo a las empresas a producir podcasts y a emprendedores también a producir sus podcasts, a través de 10 años de experiencia que tengo trabajando en radio, 10 años, no, 15 años y 10 años produciendo podcast. Decidimos en este fin de año, bueno, esta segunda mitad del año, lanzar este libro que titulamos El fascinante mundo del podcasting. Digo lanzamos porque es el trabajo de editorial para apoyar a autores independientes a publicar sus libros. Y bueno, como verán, somos una caja de producción constante. Y este libro, pues, plasma mi experiencia, profundiza sobre estos consejos que les acabo de compartir y lo hemos publicado hace un par de horas en la plataforma Hotmart y en la semana que viene ya va a estar en Amazon y también va a estar en formato tapa blanda. Les comparto el tráiler del libro una vez más y en un ratito les muestro mis datos de contacto para que la sigamos. Dale. ¿Te consideras una persona creativa? ¿Sientes que tienes mucho para compartir con los demás? ¿Crees que la voz es un instrumento poderoso para transmitir mensajes e ideas que inspiren a habitantes de cualquier parte del mundo? Pues el podcasting es para ti y este libro es la guía que necesitas para comenzar con buen pie. Pues bien, te cuento que hay una audiencia online que está esperando a gente como tú, para que le cuentes con pasión, entusiasmo, profesionalismo y personalidad todo aquello que le quieras contar. Tan solo tienes que sumarte a la ola. Soy Rod Martínez y quiero ser tu guía en este viaje por el fascinante mundo del podcasting, de manera que, cuando enciendas el micrófono e inicies tu aventura, te sientas seguro en todos los aspectos. En este libro encontrarás toda la información que necesitas para crear un podcast desde cero y algunos consejos que pude aplicar durante mi desarrollo profesional que, como hombre de radio, me han servido para adaptarme al específico lenguaje del podcasting. Estructura, grabación, edición, publicación, promoción y monetización de tu podcast. Quiero ayudarte a que tu voz traspase fronteras y llegue a lugares a los que nunca hubieras imaginado llegar de otra manera. ¡Anímate! El fascinante mundo del podcasting te espera. Ahí está. Bueno, es un trabajo muy lindo. Estoy muy orgulloso del resultado del libro, chicos. Me encanta lo que hemos hecho. ¿Te consideras una persona creativa? Bien. Así que nada, es uno de mis proyectos más queridos. Gracias, Alessandra. Muy bueno tu acento neutro. Pensé que ya lo había perdido. Pero bueno, a veces sale, a veces se va, depende de la circunstancia. Gracias también a quien me había saludado por acá.
Mariana, gracias por tus palabras y por tu participación. Bueno, acá les dejo un brief sobre de qué va el libro, chicos, si están interesados. Bueno, es una guía para quien recién se entera de todo esto y quiere avanzar para producir su podcast, ¿no? Adentrarse sin tropiezos en los dominios de este prometedor y atrayente medio de comunicación. Encontrarán información que necesitan para crear un podcast desde cero y algunos consejos, ¿no? Para poder avanzar de una manera muy creativa. Y si les interesa el libro y me escriben a este correo que aparece acá abajo, que es books@readingdigital.com, books@readingdigital.com, les dejo 15% de descuento en el formato ebook a través de la plataforma de Hotmart. Así que nada, les dejo el correo, hagan print de pantalla a esto, guarden el correo para que la sigan y me escriban cuando quieran. Y acá les dejo mi correo personal para que sigamos en contacto, que es rob@readingdigital, ahí faltó la L, ¿no? rob@readingdigital.com y en Facebook e Instagram como Rob Martínez con doble Z. La verdad que me encantaría seguir escuchando de ustedes. Si tienen un proyecto de podcast, si les gusta escribir, tenemos varios espacios en todos mis proyectos para darles cabida a gente creativa como ustedes que se interesa por estos temas. Y si necesitan algún tipo de consultoría para producir su propio podcast, acá estoy. Solamente mándenme un mail y acordamos para ver cómo los podemos ayudar. Bien. Gracias, chicos. ¿Alguna pregunta más? Me quedo un minutito más acá a ver si alguien escribe algo más y no dejamos esto así de rápido. Escriban lo que quieran. Gracias, Hit, por la invitación. A Vicky por toda la coordinación, siempre. ¿Dónde Ahí te pueden conseguir? preguntan, sí, ¿dónde pueden conseguir los paneles? Bien, los paneles yo los estuve buscando hace un tiempo y los encontré fácilmente en Mercado Libre, Alessandra. Y tenés de varios tamaños, varios modelos. De hecho, es muy divertido porque uno de los consejos que dan a veces es, si no, quizá a veces sienten que no pueden invertir en los paneles porque quieren ir comprando algunas otras cosas. Me reía porque dentro del mundo radial, cuando arrancamos, empezamos a usar los cartones de huevos, ¿viste? De los maples de huevos, también funcionan para poder insonorizar salas. Así que es una cuestión de ser bastante creativos en ese sentido. Pero bueno, los paneles están en Mercado Libre. Mariana, gracias porque me alegra que te haya gustado la charla y a todos los que están del otro lado. Bien. Genial. Bueno, Vicky, cerramos entonces. Gracias, Vicky, por toda tu ayuda, tu colaboración y siempre tu buena onda para compartir todo esto con los chicos. Cerramos entonces. Muchas gracias, Raúl. Como siempre, súper interesante. La verdad es que creo que hubo mucho dinamismo, por eso también, ¿no? Muchas preguntas y respuestas. Nada, simplemente que sepan que vamos a subir este encuentro al canal de YouTube de HIT para que lo puedan revivir y mañana también les mando el link a todos para que puedan volver a participar o a chusmearlo. Gracias a vos, Genial. Rob, otra vez. Gracias, Mariana. Espero tu contacto. Chao, chicos, que Un estén muy saludo. bien. Chau, chau.